El Padre, fuente de amor y de misericordia. Cuenta una leyenda medieval que un peregrino había hecho la promesa de llegar hasta un lejano santuario como era costumbre en aquel tiempo. Ya llevaba varios días de camino cuando pasó delante de una cantera. Pudo observar cómo algunos hombres se afanaban trabajando la piedra. El peregrino se acercó a uno de ellos. El polvo y el sudor impedían casi reconocer al picapedrero. En sus ojos, atormentados por el polvo, se leía un inmenso cansancio. ¿Qué haces?, preguntó el peregrino. No lo ves, contestó el hombre con mal genio. Me estoy muriendo de tanto trabajar. El peregrino no dijo nada y continuó el camino. Un poco después se encontró con otro picapedrero. Estaba también cansado y lleno de polvo. ¿Qué haces?, preguntó también a este el peregrino. No lo ves. Trabajo de la mañana a la noche como un esclavo, respondió el hombre. Tengo que hacerlo para pagar las deudas que contraje al comprar unas tierras allí en la colina. El peregrino continuó su camino. Llegó casi a la cumbre de la cantera. Allí había un tercer picapedrero. Estaba tan cansado como los demás. También tenía una costra de polvo y sudor en la cara, pero sus ojos mostraban una extraña serenidad. ¿Qué haces?, le preguntó también el peregrino. No lo ves, contestó el hombre, sonriendo y señalando a dos niñas que jugaban allí cerca. Trabajo por mis hijos, para que puedan tener una vida mejor que la mía. Después de este encuentro, el peregrino concluyó: aceptar con serenidad una vida tan dura solo se explica por el gran amor de un padre. Confianza en Dios Padre. Jesús dijo un día a sus discípulos: mirad los pájaros cómo viven en libertad. Ellos no siembran, no cosechan y no guardan en graneros. Sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo los alimenta. Pues bien, ¿vosotros no sois acaso más importantes que ellos? ¿Y por qué os preocupáis tanto por la vestimenta? Mirad cómo crecen las flores en los campos. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, os aseguro que ni Salomón, con todas sus riquezas, tuvo nunca un vestido tan bello. No os preocupéis, pues, demasiado. Vuestro Padre que está en el cielo sabe que necesitáis de todas estas cosas. Vosotros buscad el reino de Dios y procurad hacer su voluntad. Todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué quiere decir Jesús con este discurso sobre el Padre? Nos quiere hablar de la confianza, del abandono en el Padre, como la actitud religiosa de fondo. Toda la religiosidad de una persona se resume en fiarse de Dios, tener confianza en Dios. Podemos observar a los niños cuando van con los padres. Por ejemplo, podemos ver a un niño que va de la mano con su padre paseando por el parque. Este niño de la mano del padre es la imagen misma de la confianza, de la satisfacción. Cuando se ve a un padre dando volteretas a su niño, este tiene la cara llena de satisfacción y seguridad, porque el Padre le da confianza. Jesús nos dice que nosotros tendríamos que tener hacia el Padre del cielo esta total confianza y abandono por encima de todo y a pesar de todo. Jesús quiere que tengamos esta confianza en el Padre del cielo. A veces una cosa nos lo impide: el dolor que hay en el mundo, el sufrimiento que no logramos explicarnos. Pero tendríamos que tener ojos para comprender por lo menos una cosa. Es verdad que Dios no elimina el mal enseguida, no lo destruye, no lo quita de un plumazo cuando aparece,
pero sabemos que Dios vence el mal. Lo ha vencido en Jesús, lo ha vencido con su resurrección de la muerte, dándole la gloria. Lo mismo hará con nosotros. Dios quiere y puede vencer el mal. Solo nos pide que le dejemos hacer a su manera, a su modo, que tal vez es la forma mejor. No lo comprendemos, pero es lo mejor. El Padre, gran desconocido. Jesús, en los discursos de la Última Cena, decía, entre otras cosas: Padre Santo, el mundo no te ha conocido. Por desgracia, esta afirmación de Jesús hoy continúa siendo verdad. El mundo no conoce al Padre. Tal vez habría que decir que el Padre es el gran desconocido, más que el Espíritu Santo. Y hay varias razones que oscurecen la figura del Padre y el amor por el Padre. Hay algunas razones dentro de la Iglesia, y una de las principales es la forma como se presentaba en la Pasión de Cristo, en la predicación del Viernes Santo. El Padre aparecía como un ser implacable, que espera desde el cielo que se le pague el precio del rescate, el precio que exige su justicia por el pecado de los hombres. Esta imagen de un Dios implacable, al final, acaba generando rechazo. Otra causa del desinterés por Dios Padre es la mayor sensibilidad del hombre de hoy hacia el dolor de los inocentes. ¿Cómo puede un Dios, que es Padre, permitir tanto dolor? Todo este siglo hasta hoy está lleno de terribles violencias y estragos. Basta ver las guerras, los campos de exterminio, las limpiezas étnicas, las personas que mueren de hambre. Muchos se preguntan: ¿es esta la forma que Dios tiene de cuidar a sus criaturas? No podemos olvidar las experiencias de nuestra vida cotidiana. La experiencia de un padre autoritario o demasiado paternalista puede acarrear dificultades para comprender y amar al Padre. En una ocasión, una chica dio este testimonio. Había perdido a su padre cuando era pequeña. La madre, cada vez que hacía alguna travesura, gritaba: «Ah, si tu padre estuviera aquí no harías esto. Si tu padre te viese no te portarías así». Esta niña llegó a la conclusión de que era mejor que su padre estuviera muerto, porque para ella el padre era la imagen de aquel que siempre prohíbe, limita, no del que da libertad. La experiencia personal en este campo puede ayudar, dificultar o impedir el conocimiento del Padre. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús. Ella vivió la suerte de tener un padre ideal, de tener con su padre una relación ideal. Llamaba a su padre mi rey de la tierra. Es bien conocido cómo esta experiencia positiva de paternidad humana le dio alas, le ayudó a tener esa espiritualidad que conocemos, tan llena de abandono y de confianza en el Padre Celestial. Dios no permanece indiferente ante el dolor de su Hijo y tampoco ante el destino de los hombres. En el Calvario, Jesús no estaba clavado a un madero, sino a la voluntad del Padre que estaba a su lado, sufría con él y lo sostenía. Dios es amor, y un Dios amor sufre con sus hijos y por sus hijos. No puede permanecer impasible. El Padre misericordioso. Un hombre tenía 2 hijos. Los expertos de música, cuando oyen 3 notas seguidas en un cierto orden, al instante reconocen que se trata de una sinfonía famosa de Beethoven. Lo mismo todos los que oyen estas primeras palabras, un hombre tenía 2 hijos, comprenden que se trata de la gran sinfonía evangélica que es la parábola del hijo pródigo. Una página del Evangelio que en este tema del Padre tendría que tener un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque Jesús en esta parábola nos ha dibujado el verdadero rostro, o mejor dicho, el verdadero corazón de Dios Padre.
Un padre tenía 2 hijos. Un día el más joven le pidió su parte de herencia y se marchó a un lugar lejano. Allí la derrochó toda y se quedó en la miseria, solo y profundamente triste. Entonces volvió en sí mismo, se acordó de su padre, de su familia, de todo lo que había dejado. Comprendió el error que había cometido y decidió volver. Enseguida se puso en camino. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio, corrió a su encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó. Luego ordenó que se preparase enseguida un gran banquete para celebrar el regreso de su hijo. Esta es la parábola de la misericordia del Padre. Dios aparece como el Padre de la misericordia, según la expresión de San Pablo, que está siempre dispuesto a perdonarlo todo. Cuando llega no le hace ningún reproche, solo abre los brazos para perdonarle. El sacramento de la reconciliación. La parábola del Padre Misericordioso describe claramente el camino del pecador que, mirando hacia su interior, reflexiona, cambia de vida y acude al sacramento de la reconciliación. Los distintos momentos de esta parábola son como el esquema de los pasos sucesivos en la liturgia de la penitencia y del perdón. El hijo no vuelve despreocupado a casa. Antes hace examen de conciencia, analiza lo que ha hecho. Entonces ocurre algo importantísimo. Se convierte y queda perdonado desde el momento en que cambia de mentalidad. Pero siente el fuerte deseo de expresarlo de viva voz al Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Así muestra la necesidad que todos tenemos de manifestar el mal que hemos hecho para sentirnos perdonados. Hoy, en la Iglesia, Jesús nos ofrece un medio para hacer esto posible, el sacramento de la penitencia. Todos sabemos que este es un sacramento en crisis. La gente se confiesa menos. En un mundo secularizado, hoy se tiene más fe en el psicólogo que en el confesor. A pesar de que el psicólogo al final te pasa factura y el confesor, al contrario, te restituye la gracia sin factura. Hay que redescubrir este sacramento. Para redescubrirlo hay que verlo como un encuentro con el Cristo resucitado que nos permite tocar su costado como a Tomás y nos cura. La carta a los Hebreos dice: cura nuestras conciencias de las obras de muerte. Quien quiera vivir una vida cristiana intensa sabe que necesita de vez en cuando acercarse a este momento de reconciliación con el Padre que siempre nos renueva. ¿Qué fiesta hubo aquel día en la casa del Hijo pródigo? Porque la salvación, el perdón, genera siempre esa alegría no solo en el Hijo, sino también en el Padre. Jesús nos dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Parece increíble, pensándolo bien, que Dios se alegre. Podríamos decir entonces que los buenos, los que van a la iglesia y nunca despilfarran los bienes con las prostitutas, esos dan menos alegrías a Dios, pero no. Para ellos hay una alegría mayor, la que el Padre recuerda al otro hijo. Tú estás siempre conmigo, lo mío es tuyo. Es decir, los buenos tienen la alegría de compartir el gozo de Dios por el regreso de los hijos pródigos. El Padre Nuestro. Un hombre tenía el cielo del alma siempre cubierto de nubes oscuras. Era incapaz de creer en la bondad. Sobre todo no creía en el amor y en la misericordia de Dios. Un día, mientras caminaba por las montañas de su pueblo, encontró a un leñador.
El leñador era un hombre bueno, con los ojos limpios. Enseguida se dio cuenta de que algo preocupaba y atormentaba al desconocido. Entonces le preguntó qué era lo que le preocupaba. El hombre contestó que se sentía solo y triste. Yo, al contrario, dijo el leñador, aunque pase muchos días en soledad, no me siento solo porque con la oración comunico con Dios y Él me hace compañía. ¿Cómo es posible que Dios se interese por todos los hombres y también por ti?, preguntó el hombre. Mira allí, contestó el leñador, mostrando un pueblo sobre una colina. Hay muchas casas, y cada casa tiene muchas ventanas. Sí, respondió el hombre, en ese pueblo está también mi casa. Como ves, cada casa está iluminada. El sol es único, sin embargo, las ilumina a todas, también a las más pequeñas. Tal vez tú no confías en Dios porque tienes la ventana cerrada. Si la abres con la oración, recibirás su luz. El hombre comprendió y corriendo fue a su casa para abrir las ventanas de par en par. Un día, los apóstoles, viendo a Jesús orar, se dieron cuenta de que ellos no sabían rezar y le dijeron, «Enséñanos a orar». Y Jesús contestó enseñándole su oración. Dijo, «Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos». Vale la pena redescubrir la oración por excelencia dirigida al Padre del cielo. Es una oración tan sublime que antiguamente se entregaba a los nuevos convertidos solo después del bautismo, junto con la Eucaristía, formando parte del mismo rito del bautismo. El Padre Nuestro es un resumen vivo del Evangelio. Así lo han considerado todos los padres y la tradición de la Iglesia. Es tan importante el Padre Nuestro que abriendo el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos un capítulo entero dedicado a esta oración. Pero podemos caer en el riesgo de repetir rutinariamente el Padre Nuestro con la boca, tal vez sin sentirlo en el corazón. Es necesario redescubrir la profundidad de esta oración que ha salido del corazón de Jesús. Jesús no ha inventado esta oración desde la teoría. Nos ha dado su oración, ha sacado de su corazón sus sentimientos y nos los ha entregado. Por tanto, el Padre Nuestro, podríamos decir, es la onda de la oración de Jesús que se prolonga por los siglos, desde la cabeza se prolonga hasta el cuerpo que es la Iglesia. El Padre y la Madre. Hablando de Dios Padre, no se puede olvidar a la Madre, o sea, a María, porque entre ella y el Padre hay una relación especial que nos puede servir de ejemplo. La relación de María con Dios Padre es de confianza total. Su confianza no falló ni en el Calvario, en el momento más trágico de su Hijo Jesús. María y Dios tienen en común a Jesús. San Ignacio de Antioquía decía que Jesús es hijo de Dios y de María. Pensándolo bien, esta frase da vértigo, porque pone a María casi al mismo nivel del Padre. María puede decir a Jesús lo mismo que Dios Padre, o sea, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. En este contexto de recuerdo de la Madre, podemos hacer alusión también a unos planteamientos hoy muy actuales que nos llegan desde el feminismo. ¿Es normal que continuemos llamando a Dios Padre? ¿No es esto un signo de machismo? Esta provocación del feminismo encierra un mensaje importante. En realidad, llamar a Dios Padre es una convención, porque Dios es Padre y Madre a la vez.
Paternidad y maternidad en los hombres son realidades distintas, pero en Dios están unidas. Muchas veces en la Biblia, Dios nos habla utilizando la imagen del amor maternal. Como una madre consuela a su hijo, yo te consolaré. ¿Puede una mujer olvidarse del fruto de su vientre? Aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaría de ti. En realidad, recordando la parábola del hijo pródigo, vemos que el padre de esa parábola es más madre que padre, porque actúa exactamente como haría una madre. El padre suele reprender, la madre al contrario abre los brazos de par en par al hijo que regresa. El padre y los padres. La reflexión sobre Dios Padre puede ayudarnos a redescubrir el significado de la paternidad humana en este tiempo en que la relación padre-hijo se ha vuelto tan tensa y problemática. Mirar a Dios Padre y la forma de manifestar su paternidad a sus criaturas puede ser útil para reconducir el corazón de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Qué puede aprender un padre de Dios Padre? La Biblia nos dice algunas cosas sencillas pero importantes. Dios, como cada padre, corrige a sus hijos, dice la carta a los Hebreos, y por eso la corrección es parte del deber paterno y sirve para mejorar la expresión del amor, o sea, el deseo del padre de que el hijo pueda dar lo mejor de sí mismo, crezca y se realice en la vida. Pero Dios no se pasa todo el tiempo corrigiéndonos. A través de su palabra nos anima. Se define a sí mismo nuestra roca. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios se nos ofrece como terreno sólido sobre el cual podemos apoyar nuestros pies, como un padre tendría que ser roca para su hijo. Roca que da seguridad, libertad. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios anima a sus hijos? Pero sobre todo llama la atención la frase que Dios Padre pronuncia cada vez que nos habla de Jesucristo. Dice, tú eres mi hijo predilecto, en ti me he complacido. Ahora está claro que el Padre tenía motivos para complacerse de su Hijo Jesús, pero también cada padre tiene algún motivo para complacerse de sus hijos. Tiene que expresarlo alguna vez. Qué bien le viene a un hijo escuchar, tú eres mi hijo y estoy orgulloso de ti. Esto tiene una importancia fundamental en la vida de un hijo. Del mismo modo, una persona transforma radicalmente su propia vida y realiza su propia salvación bajo la acción del Espíritu Santo, tomando conciencia de que ya no es esclava, sino hija acogida y amada por Dios. Empieza a mirar a Dios primero como a un amigo, y luego, finalmente, puede gritar, Abba, Padre. Así, este grito, Abba, es la señal de que ha nacido un hijo de Dios y ha muerto por fortuna el esclavo que hay en cada uno de nosotros. Si muchas personas viviesen la experiencia de convertirse de esclavos en hijos de Dios, sería un gran regalo del Padre y un inmenso gozo de los hijos e hijas de Dios.